Desde el primer instante en que crucé el umbral de aquella casa, sentí un escalofrío que se deslizó por mi espalda como agua helada. Era una casona antigua, con muros de piedra gastada y ventanas altas que dejaban entrar la luz mortecina de la tarde. Nunca imaginé que un lugar tan aparentemente tranquilo pudiera acoger una presencia tan extraña. Apenas coloqué la última caja en la sala, mi mirada se posó en la ventana del pasillo, donde algo me observaba sin parpadear. Era un gato negro, de pelaje suave como la noche y ojos intensos, verdes y penetrantes. No me atrevía a girar la cabeza, pero sabía que su mirada me seguía. Me pregunté si era un visitante fortuito, quizás de algún vecino cercano, hasta que me fijé en la expresión imperturbable con la que se mantenía sentado en el alféizar. Me recordó a un guardián silencioso, como si custodiara silencios y secretos. Sentí un nudo en la garganta, pero convencí a mi mente de que solo era un animal curioso, al fin y al cabo. Con cuidado abrí la puerta que daba al vestíbulo principal. El olor a madera vieja y polvo se mezclaba con un leve aroma a incienso que no logré identificar. Busqué el interruptor de la luz, pero antes de que mis dedos lo rozaran, el gato se estiró y tras un salto ágil desapareció con un maullido suave que resonó en la penumbra. El sonido fue tan inesperado que casi me hace caer las llaves al suelo. Quise llamarlo, ofrecerle algo de comida, pero me invadió un impulso extraño de retroceder. Decidí continuar con mi rutina, desempacar utensilios de cocina, acomodar la ropa en el armario, revisar la conexión de internet. Cada vez que abría un cajón, sentía como si alguien respirara detrás de mí. Respiración apenas audible, pero suficiente para erizarme la piel. Pegué la oreja a la pared y no escuché nada, salvo el eco lejano de un coche pasando por la calle. Traté de calmarme recordando que era el primer día en un lugar nuevo, que todo lo demás eran nervios y fantasías propias de montar historias de terror para el canal. Al caer la noche, encendí todas las lámparas del primer piso, buscando ahuyentar la sombra que tonteaba en mi mente. Preparé una taza de té y me senté junto a la ventana del comedor. Escuché el golpeteo suave de la lluvia contra los cristales y, por un momento, me sentí reconfortada. Pero entonces, entre los cristales empañados lo vi otra vez. El gato negro, erguido en el jardín delantero, bajo la farola tenue, inmóvil como una estatua. Sus ojos brillaban, reflejando la luz amarillenta, y su pelaje lucía húmedo, pegado al cuerpo. El corazón me dio un vuelco. Creí ver cómo ladeaba la cabeza con curiosidad, como si esperara que le devolviera la mirada. Me asomé al cristal, cautelosa, pero en cuanto me acerqué, él se perdió entre los arbustos, dejándome sola otra vez. Sentí un temor que no había experimentado jamás, el de saberme vigilada, el de descubrir que aquel animal no era un simple gato extraviado. Algo en su porte indicaba una inteligencia oscura, una compañera silenciosa de secretos que la casa guardaba. Esa noche, antes de dormir, repasé cada rincón del pasillo alumbrando con la lámpara de mano. Revisé debajo de las camas, dentro de los armarios, en el hueco de la escalera. No encontré más que polvo acumulado y pequeñas arañas que se ocultaban despavoridas. Sin embargo, cada vez que regresaba al corredor, sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observase tras la pared. Cerré la puerta de mi cuarto con llave y me acosté temblando, la taza de té aún tibia sobre la mesita. Cuando finalmente cerré los ojos, escuché un suave maullido, muy cercano, que penetró el silencio de la noche. Abrí los párpados y, frente a mí, en la penumbra, distinguí dos ojos verdes que parpadeaban a pocos centímetros de mi rostro. Por un instante quise gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. El último pensamiento antes de perder el conocimiento fue: no es un gato cualquiera, y en esa certeza me sumergí en una oscuridad profunda y cargada de promesas desconocidas. El reloj marcaba casi la medianoche cuando un maullido ahogado me arrancó del letargo en el que me había hundido. Al principio pensé que era apenas el eco de algún gato callejero, pero el sonido llegó tan claro y tan cerca que sentí el latido de mi corazón acelerarse.
Noté cómo el cuerpo se me erizaba bajo las sábanas. El aroma del té olvidado junto a la cama apenas se percibía entre la penumbra de la habitación. Me incorporé despacio, tratando de no hacer crujiendo la cama, y apagué la lámpara que hasta hacía un momento me daba un poco de calma. El silencio volvió a imponerse, roto solo por un segundo maullido, esta vez acompañado de un ligero rasguño, como si unas garras suaves arañaran la madera del marco de la puerta. Sentí el impulso de gritar, pero mi voz temblorosa se quedó ahogada en la garganta. Con la respiración contenida, me deslicé hasta el suelo y tomé la linterna que había comprado para revisar rincones antes de dormir. La encendí, y su luz temblorosa pintó manchas amarillentas en la pared. Al cruzar el umbral del cuarto, el corredor se alargó ante mí, envuelto en sombras que danzaban con el leve resplandor del pasillo. Cada paso que di parecía resonar dentro de mí, multiplicándose en un murmullo que nunca acababa. El maullido se repitió, esta vez con un tono casi suplicante. Me acerqué al extremo del corredor y apunté la luz hacia la esquina donde la pared se unía al suelo. Allí, con la mirada fija en mis talones, estaba el gato negro, inmóvil como una estatua viviente. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me obligó a detenerme. Un hilo de saliva le colgaba del hocico, y su respiración se marcaba en el silencio, fría y calculada. Quise moverme para acariciarlo, como si con un gesto sencillo pudiera disipar el miedo que se esparcía por mi cuerpo. Pero en cuanto apoyé un dedo en la pared para avanzar un paso, algo crujió detrás de mí. El sonido provino del ventanal que da al jardín trasero, un crujido seco de madera vieja arañada. Me volteé de inmediato, enfocando la linterna hacia la fuente del ruido, y vi, junto a los cortinajes, la sutileza de una sombra que no era la del gato. La sombra se alargó y se encogió con un vaivén imposible, como si respirara de forma desigual. Un murmullo gutural me erizó la piel. Algo susurraba un nombre que apenas reconocí como el mío. Una voz grave y susurrante que parecía formarse en la madera. Di un paso atrás, tropecé con la esquina del tapete y casi perdí el equilibrio, pero me recompuse. El gato aprovechó para dar un salto ligero y antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre los muros, como tragado por la propia casa. El silencio volvió a envolverlo todo, pero yo ya sabía que no estaba sola. Con el corazón latiéndome en el cuello, encendí de nuevo la lámpara del comedor, esa que devolvía un tono nocturno mucho menos intenso. Me senté temblando junto a la mesa, aferrándome al mango de la linterna y recordando cada detalle, el maullido urgente, el rasguño extraño en la madera, el murmullo que llevaba mi nombre. Era como si aquella casa estuviera viva, respirando a mi alrededor y usando al gato como su mensajero. Decidí subir al segundo piso para asegurarme de que no hubiera más presencias. Cada escalón crujió bajo mi peso, y el eco retumbó en el hueco de la escalera. El pasamanos estaba frío, como si alguien acabara de pasarlo con dedos paralizados por el hielo. Al llegar al descansillo, apunté la luz hacia cada habitación cerrada. La primera puerta seguía con la cerradura intacta, la segunda tampoco cedió. Al final, junto al último cuarto, encontré un pequeño charco de agua, como si alguien hubiese dejado un cuenco olvidado. Estiré la mano para tocarlo y lo sentí tibio. Mi respiración se volvió entrecortada. No había nadie ahí, y no había cámara ni resto alguno de recipientes. Un suspiro seco, apenas audible, recorrió el pasillo. Me giré y la vi reflejada en el cristal de una puerta. Una figura oscura, traslúcida, asomaba su cuello entre los marcos. No alcancé a distinguir más. El vidrio empañado la cubría. Di un paso atrás y la imagen se desvaneció. Fue entonces cuando comprendí que la presencia que me rondaba no se limitaba al gato. Aquello era una luz fría, un aliento antiguo que hacía latir mi miedo con pulsaciones clap, 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 clap en el interior de mi pecho. Sin pensarlo, bajé corriendo las escaleras, tomé mi teléfono y abrí la linterna en la aplicación. Quise registrar al menos un sonido para el canal, pero mis manos temblorosas no permitían mantener el micrófono estable. El maullido volvió,
más cercano y angustiado, como si el gato rogara por mi atención, y lo sentí justo a mi lado, contra mi pierna. Giré el rostro y lo vi. Lo tenía tan cerca que podía percibir el brillo húmedo de su pelaje y la dilatación de sus pupilas. Comprendí entonces que me seguía por pasillos y por sueños, y que la casa misma conspiraba para separarme de la realidad. Con una exhalación temblorosa, lo aparté con suavidad tratando de mantener contacto visual, pero en cuanto giré la cabeza, se desvaneció de nuevo. Y en su lugar, el pasillo lucía vacío, silencioso, cubierto por un velo de secreto que me apretaba el pecho. Regresé a mi cuarto con el pulso más ágil, convencida de que en cualquier momento sentiría otro rasguño, otro nombre susurrado. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra el marco, rodeada por la oscuridad que ahora sabía demasiado densa. Sostuve la linterna con fuerza y juré en voz baja que, al amanecer, investigaría cada rincón de esa casa, cada recodo del jardín, cada pedazo de sombra. Pero mientras las horas corrían y el silencio se espesaba de nuevo, supe que la verdadera pesadilla apenas había comenzado. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba entre las cortinas sucias de mi cuarto, y por un instante casi me convencí de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero al incorporarme, vi la linterna acostada en el suelo y un rastro de polvo revuelto que no recordaba haber dejado. Aquella huella me devolvió la certeza incómoda de que la casa y el gato seguían existiendo, unidos en un murmullo secreto de sombras. Decidí enfrentar el misterio durante el día, cuando la claridad me diera un aire de normalidad. Bajé al primer piso envuelta en una bata ligera y tomé el café que había preparado la noche anterior. Lo bebí despacio, sin apartar la vista de las ventanas. El jardín trasero parecía deshabitado, con el césped amarillento y matas secas que parecían esperar algo, como invitados sin nombre. Me armé de valor y recorrí la sala principal con un trapeador en mano, barriendo cada mota de polvo. Obligué a mis sentidos a centrarse en la tarea. Al deslizar el trapeador bajo la mesa de madera, mi brazo topó con algo áspero. Una huella semejante a las patas de un felino, pero exagerada, con garras marcadas. El surco en el suelo indicaba que el gato había caminado hacia el corredor. Seguí el rastro con los ojos abiertos como platos, sintiendo un nudo crecer en mi estómago. Las huellas se dirigían al pasillo y desaparecían en un montículo de polvo acumulado contra la pared. Me arrodillé para examinarlo con más detalle. La capa gruesa dejaba entrever un sendero más profundo, como si algo hubiese empujado el resto de la mugre hacia los costados. Apreté los ojos y me contuve de estornudar. El aire estaba tan cargado de partículas que cualquier movimiento me cubriría de polvo viejo. Con la linterna en una mano y un paño húmedo en la otra, recuperé el control de mi respiración e intenté limpiar parte de la suciedad. A cada pasada del paño, la textura áspera dejaba salir un crujido sordo, y bajo el polvo aparecieron unos símbolos pequeñísimos, 4 garras que se cruzaban formando círculos. No eran garabatos al azar, sino un signo deliberado. Mi pulso se aceleró cuando comprendí que alguien, o algo, había delineado ese signo a propósito. Decidí entonces inspeccionar la habitación contigua. Abrí la puerta con cuidado, tanteando el pomo antes de girarlo. El espacio estaba semioscuro. Persianas medio bajadas dejaban pasar rayos de luz amarilla que iluminaban un escritorio desvencijado y una ropa vieja apilada en la esquina. Al acercarme, noté que la bolsa de papeles que había dejado para revisar la conexión del internet había sido desplazada. Un folio sobresalía, con una inscripción apenas legible. Sigue el paso y la verdad vendrá. La tinta era oscura y parecía fresca. El aire a su alrededor olía a madera húmeda y clavos oxidados. Sentí un escalofrío al leerlo. ¿Quién había escrito eso y cuándo? No había señales de huellas humanas, ni rastro de zapatos en el polvo, solo aquel surco del gato y el símbolo que crecía en mi imaginación. Guardé el papel en un bolsillo y avancé hacia el armario para corroborar si faltaba algo de mi ropa,
pero todo estaba en su sitio, ordenado como lo había dejado. Un leve murmullo llegó desde la sala de estar como el roce de una tela al desplazarse. Me giré, enfocando con rapidez la linterna hacia el pasillo, y vi una sombra fugaz proyectarse en la pared. No tuve tiempo de reaccionar. Un viento helado recorrió el pasillo y cerró de golpe la puerta del dormitorio al fondo. El estruendo retumbó en toda la casa y me hizo temblar de pies a cabeza. Avancé con cautela, esperando encontrar a un intruso, pero no hallé más que un frío que parecía asentarse en el aire. Tomé aire y empujé la puerta del dormitorio. Se abrió con suavidad, girando apenas un par de grados antes de detenerse. Dentro no había nadie, excepto un pequeño mechón de pelo negro depositado sobre la cama, casi imperceptible. Lo recogí con mis dedos y sentí un estremecimiento al verlo. Aún conservaba una textura húmeda, como recién arrancado. Me pregunté por qué el gato me dejaba pistas y no aparecía a plena vista. La casa misma parecía ayudarlo, convocándolo con crujidos y decibelios de viento. Abrí una ventana y aireé la habitación, decidida a expulsar la atmósfera opresiva. Pero al mirar hacia el patio, percibí algo que me heló la sangre. Sobre el techo del garaje, la silueta de un gato negro, erguido, con la cola alzada. Sus ojos verdes brillaban como faroles, observándome con paciencia inhumana. El sol matutino se colaba por su perfil, dibujando un contorno que parecía demasiado alargado, casi desafiante. Di un paso atrás, tropecé con una caja y la tiré al suelo. El estruendo provocó un maullido que resonó en la casa y se prolongó en el aire, incrustándose en mi mente. Comprendí que no podía ignorar esa presencia. El gato me mostraba el camino con huellas y símbolos, invitándome a seguir un sendero de polvo y ausencia. Cerré la ventana de un golpe, sintiendo que cada sonido quedaba atrapado dentro de las paredes, y supe que, a partir de aquel momento, mis días y mis noches pertenecerían a un enigma que había comenzado en mis pies y que terminaría, quizás, en lo más profundo de aquel hogar espectral. Durante la tarde, mientras repasaba mentalmente cada extrañeza de los últimos días, decidí que mi segundo video para el canal debía capturar, de algún modo, la atmósfera inquietante de la casa. Coloqué la grabadora junto a la mesita de noche y ensayé en voz baja la introducción. Hoy quiero compartir algo diferente. Pero antes de terminar la frase, noté en la pantalla que algo más se activaba. El medidor de audio parpadeaba sin que yo hubiera dicho nada. Mi respiración se aceleró cuando en los altavoces escuché un susurro ahogado, casi imperceptible. «Acompáñame». Levanté los ojos y no vi a nadie, pero el eco de esa voz retumbó en la habitación como si las paredes hubieran cobrado vida. Revisé el estante donde guardaba libros y recuerdos. Todo estaba en su sitio, pero una corriente fría acarició mi nuca. Sentí el impulso de salir corriendo, apagar la grabadora y borrar el archivo, pero la curiosidad me ató al suelo. Volví a centrarme en la voz, repitiendo mentalmente sus sílabas para entender si era una pista o solo un fallo del micrófono. Cuando reproduje la grabación, el susurro aparecía más claro. Una voz profunda y torcida, casi burlona, que me llamaba por mi nombre completo. «María Fernández, acompáñame». Experimenté un vértigo extraño al escuchar mi nombre pronunciado con tanta familiaridad por un sonido que no reconocía como humano del todo. El cabello se me erizó, y sin darme cuenta, la grabadora cayó al suelo con un golpe seco que llenó la habitación de un silencio abrupto. Decidí revisar los archivos de la cámara de seguridad improvisada que había instalado en el pasillo. Caminé con paso tembloroso hacia la consola, pero al encenderla, la pantalla mostró un estallido de interferencias. Líneas verdes y moradas cruzaban la imagen hasta que, por un instante, se dibujó la figura del gato negro justo frente al lente. Su silueta se distorsionó, se multiplicó y pareció alargarse, como si quisiera atravesar el vidrio de la cámara. Luego la imagen volvió al caos y desapareció. No había rastro de ese registro en la memoria.
solo el zumbido de la interferencia y mi propio sudor frío corriendo por la frente. El resto de la tarde transcurrió entre intentos de racionalizar lo ocurrido. Encendí luces en cada rincón y rocié un poco de spray de aromaterapia para disipar el ambiente pesado. Preparé una merienda y, sin embargo, cada crujido de las tablas del piso me recordaba que la casa se movía a su antojo. Intenté distraerme con música suave, pero de fondo, casi imperceptible, entre las notas de piano, escuché un murmullo que imitaba el compás. «Acompáñame». Apagué los parlantes de un manotazo y el murmullo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Al caer la noche, reuní valor para revisar de nuevo la grabadora. Había algo en la insistencia de aquella voz que me empujaba a seguir el juego, como si la presencia oscura quisiera que la buscara en algún lugar preciso. Me adentré de nuevo en el pasillo, sosteniendo el dispositivo hacia adelante como si fuera una lámpara. Cada paso retumbaba y proyectaba mi sombra alargada contra los muros. Al llegar a la esquina donde semanas atrás encontré las garritas en la pared, apunté la grabadora hacia las marcas y esperé. No tardaron en producirse unos suaves crujidos. Las garras parecían moverse, como arañando la pintura una vez más. La grabadora vibró en mi mano y en el micrófono resonó un lamento extraño. A medio camino entre gemido y canto, una melodía disonante que erizaba cada cabello de mi cuerpo. Me quedé helada, escuchando mientras la melodía se convertía en palabras. «Ven, estoy aquí». Aquella voz ya no llevaba eco de broma, sino una urgencia dolorosa, casi suplicante. Tuve ganas de huir, de cerrar la puerta y ocultarme bajo las sábanas, pero algo en mí me detuvo. La convicción de que, para entender este misterio, debía escuchar hasta el final. Cuando la voz cesó, reinó un silencio más profundo que cualquier grito. A tientas, avancé hacia la habitación de invitados, convencida de que aquel cuarto, con su espejo agrietado y aire viciado, escondía respuestas. Al entrar, sentí el tapete crujir bajo mis pies y advertí manchas de polvo removido, como si alguien hubiera estado allí antes de mí. El aire olía a metal viejo y a madera mojada. Coloqué la grabadora en el centro de la estancia y retrocedí para observarlo todo con más perspectiva. Pasaron unos segundos infinitos antes de que el micrófono captara una nueva señal. Un golpeteo suave en la pared, como pulsaciones rítmicas. Cada golpeteo coincidía con mi pulso, y de pronto, las losetas del suelo empezaron a vibrar bajo mis pies. El reflejo del espejo se movió. En él distinguí la sombra encorvada de alguien agachado tras mí. Giré en un segundo, lista para enfrentar lo que fuera, pero no vi a nadie. Solo el espejo me devolvía mi rostro desencajado, y tras él, el contorno borroso de la habitación. Con el pulso desbocado, recogí la grabadora y salí de un salto. Cerré la puerta con llave y apoyé la espalda contra ella, respirando a grandes bocanadas. Revisé la pantalla. Los archivos eran varios fragmentos breves, llenos de interferencias, crujidos y esa voz que insistía en acompañarme. Supe entonces que, más que un simple visitante nocturno, la presencia oscura deseaba hacerse partícipe de mi vida, filtrarse en mis recuerdos y retenerme en aquel lugar. Guardé la grabadora en el cajón de la mesita y, antes de apagar la luz, giré la cabeza hacia la puerta, esperando ver al gato negro con sus ojos brillantes. Pero la habitación permaneció en calma. La noche seguía firme, y yo, en el umbral de un secreto cuyos latidos distorsionaban mi propia realidad, comprendí que, a pesar del miedo, solo había rastro de su invitación. «Acompáñame». La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si el día temiera despertar. Me incorporé con la determinación de enfrentar lo ocurrido hasta entonces y encontrar alguna explicación lógica a aquella casa que parecía viva. Armé un poco de valor y salí al pasillo, encendiendo una lámpara de pie que iluminó con un resplandor amarillento cada rincón. Al llegar frente al muro donde antes descubrí las garras, me detuve en seco.
La marca había cambiado. El surco oscuro, antes apenas un arañazo, ahora se extendía en un trazo curvo, nítido, como la garra de un animal enorme que se hubiera apoyado con fuerza. Los bordes lucían rasgados, la pintura descascarada y algo de polvo se había acumulado en el fondo de la hendidura. Me acerqué con cautela, palmeando la pared a su alrededor para comprobar si había más huellas. Mis dedos rozaron una textura desigual, y al apartar un poco de yeso, descubrí un símbolo grabado. 4 líneas paralelas que se cruzaban en ángulo, idéntico al que hallé en el suelo. Una gota de sudor recorrió mi nuca. No era un simple arañazo, todo apuntaba a un mensaje. Quise tomar una foto con el teléfono, pero la pantalla se congeló en el momento en que enfoqué esa marca. Reinicié el dispositivo y al volver, la pared aparecía intacta, sin señal alguna. Fue como si la pared hubiera retrocedido al estado anterior. Me puse la palma abierta contra el sitio donde apenas segundos atrás veía el desgarrón y el símbolo desaparecido. El aire me supo a rancio y sentí una punzada de miedo junto al corazón. ¿Estaba alucinando? ¿O la casa jugaba con mi percepción para mantenerme en un constante estado de duda? Con la respiración entrecortada, tomé una regla de metal del escritorio y la presioné contra la pared. Esta vez sí me topé con una pequeña hendidura. Usé mis uñas para rascar suavemente y obtuve un pedazo de yeso astillado. Lo guardé en un frasco de vidrio que siempre llevaba conmigo para colectar pruebas. Convencida de que aquello tenía relación directa con el gato negro, cerré los ojos y repetí mentalmente su imagen hasta hallar la serenidad necesaria para seguir adelante. Decidí enfrentar el misterio directamente. Tracé un contorno ligero con una tiza blanca alrededor de la hendidura, con la esperanza de que la silueta se mantuviera visible aunque la pared intentara limpiarse. Al terminar, alejé la lámpara y observé. Por un instante todo pareció quieto. Luego un escalofrío recorrió la casa como si un viento helado la atravesara de lado a lado. Escuché un suave maullido y al girar el rostro lo vi. El gato negro, sentado en el alféizar de la ventana lejana, con sus ojos fijos en mí. Su pupila se dilató y un gruñido bajo vibró en el silencio. Fue la primera vez que sentí que el gato no maullaba para mí, sino para la casa, como si fueran cómplices. Deslicé la linterna por el pasillo, intentando seguir su mirada. El haz de luz se posó nuevamente en la pared, donde el dibujo de tiza temblaba. Entonces, con una ligera sacudida, el contorno pareció crecer, como si cobrase vida propia. Noté cómo se levantaban pequeñas motas de polvo alrededor, dando la impresión de un murmullo visual. Antes de poder entender lo que ocurría, la tiza cayó al suelo sin que nadie la tocara. Di un paso atrás, presa del terror, y entonces escuché un goteo continuo. Agua que caía en algún punto cercano, aunque no había tuberías a la vista. Con el frasco en la mano, retrocedí despacio, sin apartar la mirada de la pared. La marca se contrajo, volvió a su tamaño original, y en un parpadeo desapareció por completo, dejando solo un ligero surco borroso que casi confundí con una grieta natural. Inhalé profundo y regresé al cuarto principal, sintiendo que la casa respiraba conmigo, en un compás acompasado que amplificaba mi propia ansiedad. Esa noche, al encender las lámparas del piso superior, noté que las sombras danzaban con un ritmo imposible de seguir. Cada lámpara parpadeaba por fracciones de segundo y, en cada parpadeo, las esquinas del corredor parecían alargarse, tiñéndose de un gris opaco. Cargué la cámara de video y caminé despacio, probando la grabación en busca de alguna anomalía. El haz de la linterna hizo brillar unas motas en suspensión, y por un segundo, creí distinguir figuras recortadas en el aire, como fantasmas moviéndose al margen de la visión directa. Al llegar al descansillo, el pasamanos proyectó una sombra alargada que trepaba por la pared. Con el pulso acelerado, seguí ese contorno hasta la puerta cerrada de la última habitación. La cerradura vibró con un leve clic, y un soplo de aire frío me golpeó el rostro al asomar la mano para girarla.
Entré con cautela y apunté la cámara en todas direcciones. El suelo mostraba huellas recientes marcadas en polvo, pisadas humanas que no eran las mías. Pequeñas y descalzas, con dedos finos como si de una niña se tratara. La linterna recorrió el cuarto y alumbró una figura recostada contra la pared opuesta. La sombra de un gato enseguida se proyectó junto a ella, perfectamente delineada. Di un paso adelante y la sombra se estiró, obedeciendo mis movimientos. Asombrada, alargué el brazo y la sombra estiró también esa pata imaginaria, como respondiendo a mi voluntad. El corazón me latió con fuerza. Descubrí que, de alguna forma, podía manipular esa silueta sin tocarla. Moví la mano hacia la derecha y la sombra se deslizó, acariciando un viejo baúl de madera sin emitir sonido alguno. El juego duró solo unos segundos, pero la atmósfera se volvió densa. La sombra me hizo señas para que me acercara al espejo empotrado. Avancé con los ojos fijos en esa silueta felina que obedecía. Cuando estuve frente al espejo empañado, la sombra se arrodilló y luego señaló un punto bajo, junto al suelo. Aproximé la cámara para grabar y descubrí, entre las baldosas levantadas, un compartimento oculto. Sin pensarlo, aparté la trampilla y hallé un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo y gasta hojas amarillentas con anotaciones garabateadas. El susurro del viento se coló por la ventana abierta, apagando de golpe la lámpara central y dejando el cuarto a oscuras. Solo la luz de la linterna y la cámara iluminaba el cuaderno. La sombra del gato se agachó junto a mis pies como invitándome a pasar la página. Temblando, lo hice y vi palabras escritas en tinta roja. Solo quien obedece descubre la verdad. El aire se cargó de un olor metálico y supe que, al seguir las órdenes de esa sombra, me adentraba en algo mucho más peligroso que cualquier arañazo o murmullo. Cerré el cuaderno con un golpe seco y la sombra se desvaneció, dejándome sola, con la certeza de que en aquel lugar las sombras no existían por sí mismas, sino que aguardaban a alguien que les diera vida. La luz tenue de la tarde entraba a trompicones por la ventana del pasillo principal, y el aire olía a polvo viejo y madera húmeda. Llevaba horas revisando cada rincón de la casa, pero algo me impulsaba a regresar al cuarto que aún conservaba un espejo antiguo junto a la chimenea. Había algo en el cristal que me atraía desde el primer día, como si guardara una presencia oculta detrás de su reflejo. Con paso lento, me acerqué y apoyé la palma de la mano en el marco tallado con motivos florales, sintiendo el frío del metal bajo los dedos. El espejo estaba empañado por el tiempo. Apunté mi linterna hacia él y vi, entre el vaho, una forma agazapada que no encajaba con mi silueta. Parpadeé y la figura se desvaneció, pero dejó un rastro de humedad que dibujaba unos ojos enormes, redondos, en la superficie del cristal. Me incliné para frotar con un paño, deseando borrar esa mancha que parecía observarme. Sin embargo, al pasar el trapo, las marcas se hicieron más nítidas y adquirieron un leve tono rojizo, como si la humedad hubiera extraído pintura oxidada del espejo. Retrocedí un paso, y el cristal emitió un crujido sordo, como si se estirara. Un soplo helado recorrió el pasillo, y al girar la cabeza, vi al gato negro sentado tras de mí, con el pelaje erizado y la mirada fija en el espejo. Su sombra se prolongaba irregularmente sobre la pared, intentando tocar los bordes del marco con la punta de las garras. Me tragué un grito y reuní valor para volver al espejo, decidida a entender qué se ocultaba tras ese reflejo maldito. Al iluminar de nuevo el cristal, percibí una silueta distinta a la mía. Un cuerpo inclinado, retorcido, con la cabeza ladeada y el pelo suelto, cubriendo un rostro que no lograba distinguir claramente. Cada vez que parpadeaba, la figura cambiaba de postura y abría la boca en un gemido silencioso. Mi pulso se aceleró. Di un paso más cerca y sostuve la linterna con ambas manos. La figura imprecisa alzó un brazo y apuntó hacia el suelo, detrás de mí. Giré de inmediato, pero no vi nada excepto el pasillo vacío. El gato maulló con un tono grave y ronco y volvió a señalar el espejo con sus zarpas delanteras. Comprendí que debía girar otra vez.
Al enfocarlo, el cristal estaba liso y limpio, reflejando solo mi rostro pálido. Sin embargo, al mirar con atención, en mi propio reflejo vi la silueta en el umbral de la puerta, oscura, transparente, con las facciones apenas insinuadas. Un escalofrío recorrió mi columna y un murmullo gutural vibró desde la madera del marco. «Ven». Sacudida, di un paso atrás y la figura se hundió en el espejo, como si se disolviera en un líquido oscuro. El gato se mantuvo inmóvil, con la mirada fiera, manteniendo fija su atención en el cristal. Sentí que el pasillo giraba a mi alrededor. Alcé la voz, dispuesta a romper el silencio, pero el sonido murió antes de salir de mi boca. El único ruido era el latido de mi propia respiración, acelerada, resonando en mis oídos como tambores lejanos. Decidí que debía registrar aquello para el canal, pero mi cámara no captó nada. El vídeo mostraba solo un reflejo nítido de mi figura, sin rastros de fantasmas ni voces. Al reproducir el audio, solo se escuchaba el truco viejo de la madera al asentarse. Guardé la cámara con manos temblorosas y, convencida de que algo poderoso se ocultaba tras el espejo, apunté un último destello de linterna a la superficie. Por un instante, volví a ver los ojos húmedos de la figura acechante. Luego, nada. El gato se incorporó, se estiró con lentitud y saltó al alféizar de la ventana, perdiéndose en la penumbra exterior. Me quedé allí un largo rato, observando el espejo en silencio, consciente de que en cualquier momento podría surgir de nuevo aquella silueta y arrastrarme hacia una oscuridad más profunda de la que la noche fuera capaz de ofrecer. Esa noche, agotada y todavía con la respiración agitada, decidí tumbarme en la cama y dejar atrás las sombras del día. Apagué la lámpara de la mesita y me cubrí con la sábana, esperando que Morfeo me alejara de aquella casa que no dejaba de susurrar secretos. Sin embargo, al cerrar los ojos, una serie de imágenes ajenas se apoderó de mi mente. Me vi en un cuarto desconocido, de paredes blancas y suelo de baldosas, con una cama similar a la mía. Una niña pequeña lloraba desconsolada, sentada en el borde del colchón. Sus sollozos resonaban como campanadas apagadas. Un hombre, de espaldas, merodeaba por la habitación con una gabardina oscura. Cada vez que la niña alzaba la vista, el hombre giraba el rostro y un silencio cargado de amenaza se posaba en el aire. Quise hablar, gritar por la niña, advertirle del peligro, pero el sonido no salía de mi garganta. Me incorporé, dispuesta a salir de allí, y el suelo cedió bajo mis pies, arrastrándome hacia un pasillo sin ventanas. Atravesé puertas que conducían a estancias en penumbra, y por cada umbral, un relámpago de recuerdos ajenos inundaba mi mente. Voces de niños llorando, pasos apresurados de alguien que huía, el eco de un portazo. Con cada escena, sentía mi identidad desdibujarse, como si no fuera yo quien soñara, sino la propia casa proyectando miedos infantiles en mi cerebro. Un murmullo se abrió camino entre el caos de imágenes, una voz suave, femenina, que me hablaba al oído y decía: «Ayúdame». Abrí la boca para responder, pero mi voz se quebró. Entonces la niña pasó delante de mí, con el rostro translúcido, me señaló con su dedo menudito y sus labios articulados formaron mi nombre. María. En ese instante, una presencia tiró de mí hacia el fondo del pasillo. Intenté resistirme, pero mis piernas cedieron y sentí un frío intenso recorrer cada vena. Las lágrimas de la niña se convirtieron en ríos de agua oscura, y su llanto creció hasta convertirse en un rugido que llenó mis oídos. Su rostro se transformó, los ojos se agrandaron de manera exagerada, y la boca se abrió en un grito silencioso. Di un salto, y me desperté sobresaltada, en medio de la noche, empapada en sudor, y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las sábanas estaban revueltas y la habitación en penumbra, con la luna asomándose por la ventana. Noté que el gato negro se había colado por la puerta entreabierta y me observaba desde el suelo. Sus ojos reflejaban mi pánico, y al verme temblar, maulló suavemente, como consolándome.
Me incorporé y acaricié su lomo con la mano temblorosa. Su pelaje estaba húmedo, como si también él hubiera estado en sueños extraños. Examiné el alrededor y vi, junto a la cama, un pequeño charco de agua que no existía antes de dormirme. Susurré, no entiendo, y el gato ladeó la cabeza, como instándome a seguir investigando. Recogí el charco con un pañuelo y comprobé que tenía un tono amarillento y un ligero olor a hierro. Mi mente intentó racionalizar, humedad de la tubería, condensación, pero ninguna explicación me satisfacía. Decidí aprovechar aquel incidente para el canal. Si podía describir mis sueños y relacionarlos con las apariciones del día, quizá la audiencia comprendiera la dimensión de esta casa. Pero antes de registrar nada, apagué de nuevo la luz y me tumbé, esta vez con el diario y un bolígrafo a la mano. Anoté cada detalle: los pasillos sin ventanas, la niña que gritaba sin voz, el hombre de gabardina y el charco junto a la cama. El gato se acurrucó a mis pies y cerré los ojos, dispuesta a afrontar cualquier pesadilla que la casa aún guardara para mí. Cuando el sueño volvió, ya no era yo quien soñaba, sino la casa misma, encarnando sus propios miedos en mi mente. Y supe, con una claridad helada, que cada noche sería un viaje sin retorno a historias ajenas, y que mi propia vida se entrelazaba con la de las almas que aquel hogar albergaba. A la mañana siguiente, el sol apenas lograba colarse tras las nubes grises, y el ambiente dentro de la casa se sentía más denso que nunca. Intenté retomar la normalidad preparando el desayuno en la cocina, pero al abrir la despensa, descubrí restos de comida a medio consumir, migas de pan con una sustancia oscura que ni recordaba haber comprado. Un escalofrío me recorrió cuando, al inclinarme para limpiar el derrame, encontré un pelo negro, grueso, diferente a cualquier cabello humano. Lo sostuve con cuidado entre 2 dedos, y su textura era extrañamente húmeda, como si aún gotease. Con el estómago revuelto, tiré lo que quedaba en un trapo y lo tiré al fregadero. Quise enjuagar los platos, pero de cada utensilio brotaba un leve sabor metálico, como si la olla misma estuviese contaminada por algo interno. Probé a hervir agua limpia y noté que el vapor olía a tierra húmeda y clavos oxidados. Cerré los ojos, recordando el charco junto a mi cama y el cuaderno con anotaciones en tinta roja. Todo apuntaba a que la casa filtraba su esencia, incluso en lo que consumía. Decidí salir al jardín trasero para respirar aire puro, quizá distraerme con el césped amarillento y las arbustivas secas. Apenas puse un pie fuera de la cocina, escuché un murmullo distinto, un sonido sordo como de alguien masticando con prisa. Volví a entrar, apunté mi linterna al suelo y vi unas pequeñas motas negras esparcidas alrededor de la mesa. Me agaché y encontré más pelo entre las migas. Las noté formando un camino que conducía hacia la despensa, como si me invitaran a seguir un sendero que no quería explorar. Con el estómago cerrado y las manos temblorosas, empujé la puerta que lleva al comedor. Busqué algo que comer, cualquier cosa simple, pero todo tenía un regusto extraño. El café sabía amargo hasta el punto de quemarme la lengua, y el pan tenía un retrogusto a humedad estancada. Sentí que mi pulso se aceleraba y me senté en la orilla de la silla, sosteniendo el pelo entre los dedos y contemplando ese trozo de evidencia que conectaba al gato negro con lo que yo ingería. En ese instante, un maullido seco emergió del pasillo. De inmediato dejé el pelo caer al suelo y me levanté para enfrentar lo que fuera, pero cuando giré no vi al gato. Solo una nota arrugada en el suelo junto a la alfombra. Come si quieres olvidar. El mensaje parecía escrito con la misma tinta oscura del cuaderno que hallé antes, y el aire me supo a hierro. Agarré la nota y el pelo, guardándolo en el frasco de pruebas, y salí de la cocina para purificar la mente con un poco de agua corriente. Mientras tanto, la casa seguía respirando a mi alrededor, filtrando su presencia en cada miga y en cada gota de agua. Comprendí que algo en aquel lugar intentaba corromper mi percepción de lo cotidiano, adueñándose de mis sentidos para recordarme que, dentro de esas paredes, nada era inocente.
Esa misma tarde, aún con la inquietud clavada en el pecho, me encontraba revisando el material de mis grabaciones cuando un golpe suave sonó en la puerta principal. Me congelé, sorprendida. No esperaba visitas. Con el ceño fruncido, me acerqué con cautela y asomé por la mirilla. Allí, en el umbral, estaba doña Elena, la vecina de al lado, una mujer mayor de cabello cano y mirada curiosa. Salí a abrir. «María querida, perdón por molestar», dijo ella con voz suave. «He notado algo extraño en tu casa. Ayer por la noche vi al gato negro aparecerse en la ventana de tu sala. De pronto, su sombra se alargó y adquirió forma humana. Caminó unos pasos dentro de la casa, y luego volvió a encogerse y desapareció. Pensé que era mi imaginación, pero esta mañana tus luces seguían encendidas y me preocupé. Mi corazón dio un vuelco. La descripción de doña Elena coincidía con la distorsión que yo misma capté en mis grabaciones de audio, esa interferencia que multiplicaba la silueta del gato. La invité a pasar y la senté junto a mí en el sofá del comedor. Le ofrecí té, pero dudó antes de beberlo, sin saber que algo de lo que ella presenció había dejado su marca en cada sorbo. Mientras me contaba los detalles, describió el instante en que el gato se transformó, su cuerpo alargado, sus patas traseras erguidas como si fuera un hombre pequeño, y la forma de sus garras palpando el aire. Sus palabras pintaban una escena de pesadilla. La sombra humana avanzó lentamente entre los muebles, mirando hacia donde yo habría estado, y luego se deslizó tras una puerta, como si se escondiese de su vista. Sentí un sudor frío recorrer mi columna. Le pregunté si había oído algo más, quizá un golpe o un susurro. Doña Elena negó con la cabeza, pero explicó que una corriente helada recorrió el pasillo cuando vio esa silueta, y que juró reconocer mi nombre en un murmullo. Le agradecí la visita y la acompañé hasta la puerta, sintiendo tras de mí el eco de su testimonio. De nuevo sola, apoyé la espalda en la madera y dejé que el café de la mañana se hiciera presente como una promesa fallida de normalidad. La casa se mantenía en silencio, pero yo sabía que había alguien más dentro de sus muros. Un habitante sombrío que tomaba forma a voluntad y un gato negro que era su hilo conductor. Decidí que, a partir de ese momento, documentaría cada visita, cada sonido y cada huella. Si aquello tenía que convertirse en el hilo conductor de mi canal, al menos contaría con pruebas y testimonios fuera de mi propia experiencia. Cerré la puerta con llave, volví al comedor y marqué el inicio de una nueva grabación, el relato de una vecina que, sin saberlo, confirmó mis peores temores. Y supe que, en aquella casa, nadie estaba a salvo de las sombras que obedecían y de las formas que habitaban entre lo visible y lo imposible. Aquella madrugada, el insomnio me venció antes de darme cuenta. La casa estaba en un silencio profundo, y cada crujido de la madera se sentía como un disparo en el pecho. Me levanté y encendí la computadora, convencida de que registrar cada anomalía me ayudaría a mantener la lucidez. El cursor parpadeaba en la pantalla de inicio, y un sudor frío recorría mi espalda mientras subía el volumen de los altavoces, esperando que un ruido extraño o un susurro quedara atrapado en la grabación. Apoyé los dedos en el teclado para escribir mis notas, cuando algo suave arañó la mesa a mi lado. Giré la cabeza y, encarando la penumbra, distinguí al gato negro sentado en el suelo, con las patas delanteras apoyadas en el escritorio. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz tenue de la pantalla, y por instinto aparté las manos. Él levantó la garra derecha, y sin despegar la mirada, empezó a deslizarla sobre las teclas. En principio pensé que su instinto juguetón había activado alguna combinación al azar, pero al mirar de nuevo, comprobé que en el documento abierto aparecían letras desordenadas, una cadena de símbolos y números que no tenían sentido a primera vista. Mi pulso se aceleró cuando vi que repetía el mismo patrón una y otra vez. 4A7R2N1XX9BM5. El gato arañó de nuevo, y el grupo de caracteres se transformó en una frase clara. No estás sola.
El golpe en el estómago fue tan intenso que se me nubló la vista. Aquella casa había conseguido hablarme a través de un código, usando al gato como mensajero. Abrí la libreta junto a la pantalla para apuntar la frase, pero el trazo de mi bolígrafo temblaba tanto que la letra salió torcida. El gato permanecía inmóvil como si aguardara mi reacción. Me incliné hacia la pantalla para observar mejor y noté que, justo después de la frase, había un paréntesis con una fecha. 13-11. Esa fecha no significaba nada para mí, al menos hasta ese momento desconocido. Mis manos temblorosas hicieron scroll y vislumbré otra línea que decía: «Ven a la sala a la medianoche». Un escalofrío me recorrió. Miré la hora, eran las 2 de la mañana. ¿Por qué la casa me convocaba de nuevo? Con la respiración entrecortada, cerré el documento y guardé la computadora, convencida de que cualquier prueba física era mejor que un archivo digital que pudiera desaparecer. El gato se deslizó al suelo y se recostó junto a mis pies, mirándome con una combinación de desafío y compasión felina. Decidí que no iba a rendirme. Planeé grabar un video explicando este mensaje codificado, pero antes de hacerlo necesitaba estar segura de mi cordura. Desperté mi teléfono para hacer una foto al teclado y a las huellas de garras en las teclas, y al mirar la pantalla, la imagen estaba borrosa, como si la luz tremolara. El gato aprovechó para levantarse y con un maullido suave, saltó a la silla. Me quedé inmóvil, sabiendo que en el corazón de esa casa, un secreto oculto se revelaba en unos números cifrados. Y entendí que aquel «no estás sola» era más que una frase. Era una advertencia de que, pasara lo que pasara, estaría siempre vigilada. Al amanecer fui corriendo a la sala principal, donde recordaba el lugar en que el gato me había señalado la noche anterior. Con una navaja pequeña, rasgué con cuidado el papel tapiz viejo que cubría un tramo de pared cerca de la chimenea. Tras él descubrí una capa de yeso friable que crujía al tacto. Al apartar un trozo, el hueco reveló una serie de símbolos pintados directamente sobre la madera. Garritas entrelazadas, círculos rotos y líneas quebradas que formaban un enigma gráfico. El aire dentro del hueco me pareció más denso, cargado de un eco muy leve, casi imperceptible. Al presionar la oreja contra la pared, distinguí un murmullo distante, como voces susurrando al unísono. Eran palabras inconexas. «Ayúdame», «No puedo», «Encerrados». Cada frase surgía y luego se perdía en un suspiro de viento antiguo. Mi mano tembló, pero seguí raspando con determinación hasta exponer todo el panel de símbolos. Cuando la sección de pared quedó al descubierto, el susurro subió de intensidad. Por un instante creí oír un nombre: Isabel. Ese nombre me golpeó con fuerza. En mis notas tenía el relato de una mujer que, según leyendas locales, había desaparecido en esa misma casa hace décadas. El eco de su voz parecía suplicar rescate, a la par que el viento helado que atravesaba la estancia agitaba mi cabello. Con la cuchilla, tracé trazos suaves alrededor de cada símbolo, intentando descubrir si había relieves apenas perceptibles. En uno de los círculos hallé una hendidura diminuta donde encajaba la punta de la navaja. Al presionarla, la pared hinchó un poco y se oyó un clic seco. La madera cedió, y tras ella apareció un pequeño nicho oscuro, apenas grande para un puño. Dentro yacía un pergamino enrollado, atado con una cinta negra desgastada. Lo saqué con cuidado y desarrollé el papel. Era un diario manuscrito con tinta marrón corrida y hojas amarillentas. Al leer las primeras líneas, sentí un escalofrío. Si encuentras este diario, mi nombre es Isabel y quedé atrapada aquí por un pacto que no debió sellarse. El resto de la página estaba manchado de agua y algunas palabras eran ilegibles, pero pude distinguir referencias a un gato que la vigilaba y símbolos iguales a los grabados en la pared. El susurro cesó en cuanto cerré el diario. El aire volvió a su normalidad y el pasillo recobró silencio, pero yo supe que había descubierto algo vital: la existencia de alguien que vivió el horror de esa casa
y que, de algún modo, seguía atrapada entre sus muros. Guardé cuidadosamente el pergamino en mi bolso, colocando de nuevo el tapiz para que nadie más lo viera. Mientras me retiraba de la pared, escuché un leve maullido detrás de mí. El gato negro estaba en el umbral, observándome con ojos que revelaban un brillo nuevo, casi triunfal. Su maullido fue suave, casi un canto de triunfo, y supe entonces que el verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. La noche había caído como un manto denso sobre la casa, y el viento azotaba las ventanas con un quejido lastimero. Decidí revisar el sótano, convencida de que los susurros y las marcas tenían su epicentro bajo esas vigas antiguas. Bajé por la escalera de madera, cada peldaño crujía bajo mis pies y enviaba un eco al hueco de piedra. En el fondo, el aire olía a moho y humedad, y apenas la linterna conseguía abrirse paso entre la oscuridad. Al encender la luz del sótano, vi movimientos leves en las paredes, pequeñas grietas que antes no habían estado. Me acerqué y, al alumbrar con insistencia, descubrí que una de ellas se extendía como una boca hambrienta, una hendidura oscura en el suelo de cemento. El gato negro, que había bajado silencioso tras mis pasos, olfateó el borde de la grieta con curiosidad inquietante. Sus bigotes se estremecieron, y sin apartar la mirada, estiró una pata para tocar el borde y acariciar el vacío. Un crujido profundo retumbó bajo mis pies. El suelo cedió apenas 1 centímetro, como si la casa empezara a tragar su propio cimiento. Di un paso atrás, pero el gato permaneció firme, casi retándome a huir. Vi cómo una corriente de aire frío emergía de la grieta, levantando nubes de polvo y hojas de papel viejas que habían quedado abandonadas. Al contemplar el abismo, percibí un murmullo lejano, la voz de Isabel suplicando auxilio y la promesa de revelar secretos que deberían permanecer ocultos. Tratando de contener el miedo, supuse que debía sellar la grieta. Tomé un trozo de madera caído en un rincón y lo apoyé con urgencia sobre la hendidura. Pero antes de que pudiera asentar el clavo, el suelo vibró y la madera se desplazó, como si algo desde abajo empujara con fuerza. Sentí una presión en el pecho, un empujón invisible que me lanzó hacia la grieta. El reflejo de la linterna tembló y vi mis pies balancearse sobre el abismo. Con un grito ahogado, me aferré a la pared húmeda y forcejeé para recuperar el equilibrio. Con el pulso desbocado arrastré el pie hacia atrás y me alejé de la grieta. Vi al gato negro sentado en la oscuridad interior, sus 2 ojos verdes como faros en la negrura. El silencio volvió brutal, como si la casa hubiera detenido el latido de sus muros. Subí de un salto las escaleras, dejando atrás el crujido de la hendidura y el aliento gélido que me perseguía. Mientras las vigas se cerraban sobre mis pasos, supe que ese hueco oscuro era un portal hacia algo ancestral y peligroso, una fisura que podría tragarse no solo la casa, sino también las almas de quienes se atrevieran a indagar demasiado. Al regresar a la planta baja, quise encender todas las luces para disipar el terror del sótano, pero al llegar al salón, un silbido agudo me atravesó los oídos. Un estallido simultáneo de cristales rompió el silencio. Jarrones, copas de vino y marcos de cuadros se dieron al mismo tiempo, astillándose en 1000 pedazos. Los fragmentos rebotaron contra las paredes y el piso, proyectando destellos que danzaron en un caos de reflejos. Un coro de lamentos emergió de las astillas, voces quebradas como dagas de hielo. El gato apareció en medio de la lluvia de cristales, erguido sobre sus patas traseras, con el cuerpo iluminado por destellos irregulares. Su sombra creció en las paredes, una silueta felina que se estiraba hasta adquirir proporciones gigantescas. La sombra avanzó lentamente, sus garras dibujando surcos de oscuridad en el zócalo. Cada vez que un fragmento caía al suelo, la sombra se estremecía como si respirara con dolor. Sentí un dolor punzante en los oídos mientras el eco de aquellas voces de cristal se mezclaba con el maullido grave del gato. Retrocedí a trompicones, chocando con un sillón, y me cubrí los oídos con las manos.
Entre los gritos cristalinos distinguí palabras sueltas: vuelve, libérame, no huyas. Parecía la misma voz de Isabel, esta vez atrapada en un torbellino de vidrio. Reuní valor y apagué la lámpara principal, sumiendo la habitación en la penumbra más absoluta. El silencio se tragó los estallidos y solo quedó el latido de mi corazón. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. La sombra del gato desapareció, y con ella, las voces. Sin luz, avancé hacia una esquina donde el suelo estaba cubierto de pedazos afilados. Con cuidado recogí un fragmento grande de cristal y lo sostuve ante mí, temblando. El corte más limpio reflejó mi rostro herido por el miedo, y en ese reflejo vi, fugazmente, la figura de Isabel tras mi espalda, inclinada, señalando el espejo que ya no se hallaba en la pared. Solté el pedazo de cristal, que cayó al suelo sin emitir ruido, y supe que aquellas voces no eran un ataque. Eran un mensaje, un aviso de que en cada objeto roto residía un lamento que aún exigía ser escuchado. Cuando volví a encender la lámpara, la sala mostraba apenas un rastro de caos. Las astillas habían desaparecido, los jarrones y marcos seguían intactos como si nunca hubieran estallado. El silencio reinó absoluto, pero yo llevaba en el pecho el eco de los gritos de cristal y la imagen de la sombra gigantesca. Supe entonces que la casa no solo me mostraba su historia, sino que forjaba nuevos rituales. Cada grieta, cada estrépito y cada reflejo roto era una pieza de un rompecabezas oscuro que debía armar antes de que otros llegaran a caer en la trampa del espejo maldito y de la fisura al abismo. La mañana me sorprendió con un silencio distinto, como si la casa hubiera contemplado mi miedo nocturno y ahora aguardara mi próxima jugada. Decidí regresar al nicho oculto que hallé tras el papel tapiz, ansiosa por revisar el diario de Isabel. Al abrir el cuaderno, encontré, entre las páginas manchadas, un sobre sellado con cera negra. El sello llevaba el mismo emblema de garras entrelazadas que había visto grabado en la pared. Con las manos temblorosas, rompí la punta del sobre y extraje un pergamino más pequeño, doblado en 4. Al desplegarlo, mis ojos se clavaron en pocas líneas escritas con tinta oscura y trémula. Un contrato sellado en 13 de noviembre de 1923, en el que Isabel cedía su nombre y su aliento, a cambio de hallar la paz que la consumía desde niña. La letra se escurría en frases como: juro acatar la voz del guardián, y la sombra responderá cuando la invoque. Mi pulso se aceleró al comprender que aquel pacto antiguo vinculaba un alma indefensa con el gato negro, capaz de transitar entre la vigilia y el abismo, y que ahora yo sostenía ese mismo acuerdo en mis manos. Un maullido profundo reverberó en el pasillo. El gato apareció junto a mí, como reclamando mi atención. Lo observé con la mirada fija, y por un instante, quise rasgar el pergamino para romper los términos del trato, convencida de que nadie debería mancillar su existencia con reglas tan oscuras. Pero, al arrugar el contrato, vislumbré una nota al pie: quien destruye este papel sellará su destino junto al mío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sabía que aquel mensaje no era una advertencia vana, sino una invitación a continuar el círculo de sombras. Decidí entonces enfrentar al guardián en sus propios términos. Por la tarde, coloqué el pergamino sobre la mesa del comedor, en medio de velas apagadas, y encendí una sola, temblorosa. El gato se sentó delante de mí, con las orejas erguidas y los ojos inmóviles. Recité en voz baja las palabras de la última cláusula: juro honrar el silencio de la casa y seguir la senda trazada por quien la habita. Al pronunciar la última sílaba, un viento helado pasó rozando mis manos, y la llama de la vela parpadeó al compás de un maullido que parecía provenir del corazón mismo de la pared. La llama se extinguió de golpe, envolviéndome en oscuridad completa. Durante unos segundos apenas percibí el latido acelerado de mi propio pulso. Luego vi cómo un resplandor verde emergía de los ojos del gato,
proyectándose contra la pared en un haz de luz que formó un camino de símbolos. Sin comprender del todo, sentí que el contrato había cobrado vida. Las palabras flotaban en el aire, dibujando un sendero de garritas luminosas que conducía hasta el sótano. Supe entonces que el pacto silente no me otorgaba libertad, sino la llave para entrar en un recinto aún más profundo bajo la casa. Guiada por el resplandor felino, bajé de nuevo al sótano con el corazón latiendo con fuerza. La linterna apenas iluminaba el túnel, y la atmósfera olía a tierra mojada y madera antigua. Cuando alcancé la sala oculta, aparté unas tablas sueltas y descubrí un pasadizo angosto que nunca antes había notado. Avancé entre vapores helados hasta topar con una puerta baja de metal oxidado. Empujé con el hombro y ésta cedió revelando una estancia pequeña, apenas lo bastante espaciosa para un caballete y varios lienzos apoyados contra la pared. La linterna iluminó primero un retrato inacabado. La figura esbozada de una mujer de mirada triste, con un gato negro recostado en su regazo. Mi estómago se encogió al reconocer en el rostro rasgos idénticos a los de Isabel. A su lado, otro lienzo mostraba una silueta hecha jirones, como si alguien la hubiera raspado con furia. Avancé hacia el centro de la sala y hallé un tercer cuadro. Era yo misma, pintada con trazos temblorosos, sentada en una cama idéntica a la mía, con el gato al fondo observando fijamente. No recuerdo haber posado ni de ver aquel cuadro en días pasados, y sin embargo estaba allí, como si la casa hubiera capturado mi imagen antes de que pudiera darme cuenta. El aire se espesó con un frío intenso, y al girar la linterna hacia la pared norte, descubrí más retratos. Cada uno mostraba a un inquilino anterior junto a un gato negro, con miradas de soledad infinita. Unos ojos pintados parecían seguirme. El rostro de cada retrato transmitía melancolía, como si aquellos seres hubieran quedado atrapados en la tela, sin posibilidad de huir. Un leve golpeteo me hizo girar la cabeza. La puerta por la que entré se había cerrado tras de mí. Mi aliento salió en vapor, y mi pulso retumbó en mis oídos. El gato apareció de la nada, sentándose junto al caballete. Sus ojos reflejaban un destello extraño, casi triunfal. Sentí entonces una punzada de empatía. Comprendí que cada retrato era una prueba más del pacto, la soledad de quienes cedieron su aliento, y que mi propia imagen pintada anunciaba mi futuro si no hallaba la forma de romper aquel círculo. Con manos temblorosas, me acerqué al lienzo que me mostraba y observé la tinta aún fresca, lista para secarse y solidificar mi destino. El gato maulló de nuevo, esta vez con un tono suave, como si invitara a un último gesto de humanidad. Extendí la mano hacia la pintura y al rozar el óleo, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Las paredes latieron con un murmullo antiguo, reclamando mi voz. Supe que, en aquel cuarto de retratos, mi soledad hallaba eco en la mirada de todos los anteriores moradores, y que el verdadero reto no era huir, sino encontrar la forma de rescatar no solo a Isabel, sino también a mí misma. Aquella noche, tras cerrar la puerta del sótano detrás de mí, noté que la casa contenía la respiración. El pasillo se alargaba en sombras difusas, y el aire olía a tinta vieja y tierra húmeda. Guiada por el resplandor verde de los ojos del gato, avancé hasta un muro que antes creía ciego y que ahora vibraba con un murmullo profundo. Al acercarme, la madera crujió y se abrieron dos tablas, revelando un umbral bajo por el que apenas cabía una persona encorvada. Me adentré con cuidado, sintiendo el peso de cada paso entre polvo y ecos apagados. El espacio se ensanchó hasta convertirse en una sala circular, cuyas paredes estaban cubiertas por nichos diminutos. En cada uno, una figura encogida sollozaba en silencio. Reconocí algunos rostros de los retratos, inquilinos pasados, todos atrapados en posturas de angustia. El gato se plantó en el centro, maullando con insistencia y marcando el compás de un latido colectivo. Entonces, una voz que me resultó a la vez ajena y conocida emergió de la penumbra. María. Era Isabel, pálida y etérea,
arrodillada en una hornacina junto a las demás almas. Sus ojos brillaban con súplica. Comprendí que imposible liberarla sin perder algo de mí misma. El gato lamió el suelo ante ella, y unas líneas de luz recorrieron el suelo de piedra formando un pentagrama invertido. Supe que era el umbral entre la vida y el más allá. El murmullo subió de intensidad y sentí un tirón interior. Mi nombre vibraba en cada crujido de la sala. Frente a mí, un haz de luz cayó sobre un libro abierto, apoyado en un atril de hierro, con letras doradas que decían, «El libro de la compañía». Allí estaban escritas las cláusulas del pacto. Podía liberar a Isabel y a las almas encerradas, pero a cambio debía ofrecer mi vivo aliento como nuevo guardián. El gato se volvió hacia mí con mirada encendida, como esperando mi decisión. Tomé aire y recorrí la sala con la mirada, contemplando los rostros suplicantes, el peso de su soledad y el deseo de redención que flotaba en el aire. El miedo me apretó la garganta, pero una determinación suave creció en mi pecho. No podía abandonar a quienes habían sufrido tanto tiempo. Di un paso adelante y coloqué mi mano sobre el libro. Su página tembló bajo mis dedos, y las letras doradas empezaron a brillar como brasas. Una corriente de aire frío me rodeó, y la figura de Isabel asintió, liberando un suspiro de alivio. Las hornacinas se abrieron de par en par, y las almas brotaron en un haz de luz plateada que ascendió hacia un punto alto de la bóveda. Sentí cómo un peso dulce se depositaba en mi garganta. Mi aliento se volvió lento y cada inhalación quemaba un poco mi pecho. El gato dio un maullido triunfal y sus ojos verdes se clavaron en los míos. Cuando la última chispa de luz desapareció por el techo, comprendí que había tomado mi lugar. Mi voz resonaba ahora en mudos ecos bajo la losa de piedra. El libro cayó al suelo con un golpe seco y el resplandor se extinguió, dejándome en penumbras. El gato se acercó, frotó su cuerpo contra mi pierna y con un suave ronroneo, marcó el comienzo de mi vigilia eterna. Desperté con una claridad helada. La casa había cambiado. Las paredes parecían respirar con lentitud y los pasillos se habían revestido de un silencio reparador. Pero al mirar mi reflejo en el espejo del recibidor, vi que mis pupilas se habían tornado de un verde intenso, igual que las del gato. Mi garganta no producía sonido. Mi voz había quedado atrapada en el pacto, reemplazada por un murmullo constante que se perdía en las vigas. El felino me siguió hasta la puerta, dando suaves saltos que resonaban como campanillas de viento. Al abrir la puerta principal, la noche me dio la bienvenida con un viento tibio que recorría el umbral. Salí al jardín delantero y con los primeros pasos noté que las hojas caídas crujían obedientes bajo mis botas. El gato se detuvo y me miró, invitándome a avanzar hacia la calle. Caminamos en silencio por el vecindario, y la luna reflejaba nuestras sombras superpuestas. Dos figuras alargadas, una humana y otra felina, enlazadas en un mismo destino. Recordé cada rincón de la casa espectral, cada murmullo en la pared, cada suspiro de las almas liberadas. Supe que mi rol no era huir, sino acompañarles, custodiar la frontera entre lo vivo y lo perdido. Llegamos a una rotonda, donde el asfalto resplandecía bajo la luz pálida. El gato se sentó y me devolvió la mirada con una intensidad que conmovía el alma. Sin voz, murmuré un adiós silencioso a mi antigua vida. Luego, él se incorporó, rozó mi pierna y se internó de nuevo hacia la casa. Me detuve a observarlo desaparecer en la penumbra del jardín, y en ese instante comprendí que la compañía eterna no significaba soledad, sino un vínculo inquebrantable con aquello que se percibe solo más allá del velo de los sentidos. Regresé al umbral, alcé la vista y vi, grabada en la madera, la silueta de dos garras superpuestas, mi nueva firma en la casa. Cerré la puerta con delicadeza, sabiendo que mi historia continuaría en cada crujido de las tablas, en cada eco de maullido y en cada susurro de la noche. Mientras el viento se calmaba y el mundo dormía ajeno, me acurruqué junto al fuego apagado del recibidor.
junto al gato negro que ahora caminaba a mi lado, y dejé que la compañía eterna tejiera conmigo sus secretos sin fin.